Bien, señores, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a la licenciada Lucía Vázquez Espinola, quien es la directora general de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Licenciada Lucía Vázquez Espinola, ¿qué es la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. El ministro doctor Ángel Hernández, que es el ministro de Educación, envía saludos. La viceministra Ángeles Checker, que es con quien yo trabajo, ella es la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos. La Dirección General de Educación Especial es una dependencia de ese viceministerio. ¿Qué hacemos? La preparación de planes, programas y proyectos que dan la atención a las personas, en este caso los estudiantes en situación de discapacidad a nivel nacional. Todo lo que está en la escuela, lo que se hace en las aulas, los técnicos que trabajan para los niños con discapacidad. ¿Cuántos, vamos a decir, estamos hablando de los niños que son parte del sistema de educación de educación inicial del Ministerio de Educación? Es preuniversitario. ¿Han podido identificar cantidad de niños que están bajo ese programa? Sí. Al día de hoy nosotros tenemos 28.033 estudiantes en el sistema educativo. O sea, dentro de los 2 millones de niños que están en las escuelas, vamos a decir públicas, tenemos alrededor de 28.000 en situación de condición especial. Sí, nosotros tenemos estudiantes con el trastorno del espectro autista, tenemos con discapacidad intelectual, con parálisis cerebral, con síndrome de Down, niños sordos, niños ciegos. Inclusive hay un grupo de niños que tienen comorbilidades, es decir, tienen 5 tipos de discapacidad, un solo niño. Esos son los niños que tienen discapacidades múltiples. Para eso está la Dirección General de Educación Especial, que transversaliza con todos los niveles del sistema educativo. Bien, profesora, en el caso de la educación especial, me preguntaba Terrero temprano, ¿cómo se manejan esos niños en las escuelas? Esos 28.000, ¿están dentro de las aulas? ¿Tienen aulas especiales, una agenda especial, un tratamiento especial, una educación especial para ellos separada? ¿Están en todo el país? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se manejan esos 28.000 muchachos? Sí, lo primero es que nosotros tenemos 3 tipos de escenarios. Está el centro de educación regular, están los centros de educación especial y aulas específicas. ¿Qué significa esto? Hay niños que por su condición, en este caso de mucha complejidad a nivel cognitivo, no pueden ir automáticamente al centro regular y esos son tratados en centros de educación especial. Pero en lo posible, tan pronto se regularizan sus niveles de conducta, ellos van siendo incluidos en los niveles, entiéndase inicial, primaria y secundaria. La intención es que con una ordenanza que recientemente obtuvimos con el Consejo de Educación y el ministro, la 05-2024, ahí se garantiza la inclusión educativa en el sistema. Es decir, los centros regulares, inicial, primario y secundario, tienen el compromiso de recibir esos niños independientemente de esa condición que tengan. En la misma aula donde están los otros. Donde están los demás. ¿Qué ocurre? Lo que decía al origen, hay algunos que por la severidad de su condición van a tener que seguir siendo tratados en centros regulares o en centros de educación especial o en aulas específicas. O sea, depende del tipo de trastorno. Sí, señor. Pero también corresponde a la dirección de cada centro educativo determinar ese nivel de condición, vamos a decir, de la persona y su aptitud para poder tomar las clases. Sí, somos un equipo multidisciplinario, porque la educación especial no se puede trabajar sola. Tenemos de diferentes direcciones, por ejemplo, el niño tiene una evaluación y ahí hay un diagnóstico. Todo ese proceso se lleva para determinar cuáles son los ajustes curriculares que necesita el estudiante. Nosotros tenemos un currículo general de todo el sistema. Para ellos debe ser una adecuación curricular con todos los recursos que se requieren. Por eso trabajamos lo que es el diseño universal de los aprendizajes, donde todos deben aprender juntos, pero con un trato especial a estos niños que debe hacérselo todo un diseño de acuerdo a la condición de discapacidad. Profesora, yo creo que esto es muy interesante y además que la gente lo conozca.
tenemos 28.000 niños de ¿cuántos son? 11.000 niños ahí. De 2 millones. 2 millones de niños. O sea que, por lo menos diría, aunque es un problema, es inmaterial. El porcentaje. O sea, es no significativo. Eso por lo menos Eso es bien. mucho. Pero no es significativo desde el punto de vista, yo como contador público lo digo, pero siempre es un problema individual, una persona. Pero yo quiero saber, los centros CAI, que originalmente se fueron concebidos como para un problema de ir conjuntamente con educación, había un problema que se había estado en salud pública y después había un dilema si educación o salud pública. Y he oído que usted ha dicho de que esos niños están en una misma clase con los demás niños normales. Pregunto, ¿cuál es el rol del CAI y si está o no ligado con el Ministerio de Educación? Nosotros hacemos una articulación muy estrecha con el CAI. Son dos cosas muy parecidas, pero vamos a decir, cada uno tiene su rol. Okay. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto para el CAI por designación y por decreto de nuestro señor presidente. La función nuestra es la escuela, que esos niños entren a la escuela, aprendan, permanezcan en el sistema educativo. El CAI tiene como rol, según lo que dice el decreto, evaluación de esos estudiantes y las terapias. ¿Qué ocurre? Un niño que tiene buen servicio de terapia puede aprender en la escuela. Todas esas aulas tienen un equipo que depende de nuestra dirección en cascada. Nosotros desde la dirección tenemos equipos nacionales que bajan a las 18 regionales del país y estos regionales a nivel de 122 distritos educativos. Los distritos a su vez atienden a los centros, donde a todo el nivel educativo tiene los centros por distrito. Sin embargo, en los que existen niños con discapacidad, nosotros tenemos técnicos que van vinculados con ese equipo de gestión para que de una manera transversal con los niveles se le den los apoyos que requieren, adicional al currículo general del sistema educativo. Bien. Pero entonces el CAI está adscrito al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación. Perfecto, pero en términos de lo que se llaman convenios. Sí. O sea que es ellos como tienen separado, pero se nutre de ahí el presupuesto y todo. Ellos tienen su estructura, sí. Okay. Y en la parte de cuáles son, yo creo que comencé mal, porque utilicé la palabra trastorno. Y vámonos a Pero educación está especial de niños. Todos estos niños no tienen lo mismo, pero van a las mismas aulas. Entonces ellos van a recibir la misma matemática que reciben los demás, pero de una forma especial. Pero ¿cuáles son esos trastornos? Si se llama trastornos diferentes que hay, porque no se tratan igual. No es lo mismo un niño con una discapacidad que con otra. Sí. Así es, tiene mucha razón. Los niños con el trastorno del espectro autista, El TEA. Sí, el TEA, que es trastorno del espectro autista. También tenemos niños con discapacidad intelectual. Su aprendizaje es mucho más lento, pues, diferenciando que algunos tienen altas capacidades. Pero vamos a hablar del niño que tiene el promedio en el trastorno. Ese niño va a aprender junto a los demás, pero puede tener y eso es lo que se llama el diseño universal, una materia, vamos a decir, una asignatura de matemática, como usted dice, en otro nivel. Y para eso son los llamados ajustes curriculares. El niño puede ir a un nivel de primaria o de secundaria con esos ajustes, permaneciendo en el nivel que él tiene como promedio. Pero es un trabajo muy delicado, y para eso es que existen los equipos multidisciplinarios. Nuestros técnicos, tanto docentes, que somos la mayoría, otros son del área de psicología, otros tienen otras especialidades para aprender a hablar, para cómo enseñarle, y sobre todo los que son niños ciegos. Eso tienen la adaptación en braille, que también hay especialistas para aquella comorbilidad, que también tienen otros trastornos. O sea, doctora, que están juntos, pero no están juntos. No, porque depende, sus ajustes son necesarios. Por ejemplo, el niño sordo, en principio tiene que tener un entrenamiento en lengua de señas para luego ir a las aulas con los demás niños. Pero va a las aulas, esa es la pregunta, de acuerdo al grado de lo que tiene. Por ejemplo, en un momento dado, ese niño va de primero a segundo, de segundo a tercero, entra al curso normal ya de lo que es el programa regular de educación. Sí, o siempre mantiene un sistema de educación basado primero en su condición.
Por eso se hizo una normativa, la 05-2024, para que ellos entren desde el nivel inicial y vayan automático a los centros regulares. ¿Qué ocurre? La mayoría de las condiciones de discapacidad que tenemos ya son grandes y requieren una atención muy personalizada de acuerdo a su condición para poderles regular su conducta y luego ir entrando a los centros regulares. Los que son ciegos y los que son sordos no tienen ningún inconveniente en entrar a los centros regulares con los apoyos. En este caso, el sordo tiene que tener un intérprete en lengua de señas, que ya lo saben, la ley 4323, eso ya es ley. En cuanto a los niños con el trastorno del espectro autista, tienen unos ajustes muy especiales, una serie de pictogramas, una creación de rutina para que ese niño pueda esquematizar lo que va a aprender. Es un niño que no se le puede sorprender. Cuando usted habla de que, lo que le pregunta a Terrero, de que ahí entran los centros CAI para las terapias, ¿no son esas las terapias que usted se refiere? ¿Son más motrices las que se dan en los CAI? Es que el CAI tiene unas horas muy específicas después de la evaluación y tener un diagnóstico de que sí tiene autismo o que tiene discapacidad intelectual o tiene parálisis cerebral. En ese sentido, el CAI tiene unas terapias, como usted dice, hay motrices, diferentes tipos de terapias que son paralelas a lo que es la escuela. Okay. O sea, la escuela es aprender esa permanencia de que yo sé leer, que sé escribir, esas condiciones de matemáticas, ciencias sociales, que es totalmente paralelo a las estructuras que se nos forman, que son muy buenas, pero no lo es todo. O sea, las terapias van a ayudar para que el niño esté tranquilo y pueda aprender en la escuela. Bien, profesora, hay una parte que a nosotros nos llama la atención y es todo esto necesita dinero, porque no solo es tener una ley, como se acaba de aprobar una normativa para esto, tener los centros CAI. Cuando usted habla de 28,000 niños de forma inicial, hay que evaluarlos y hay que tratarlo de una forma muy especial e individual. Esto tiene costos. Nos dicen que el ministro Ángel Hernández ha dedicado muchos esfuerzos a que esto, aunque son 28,000, pero hay que dedicarle personal especial para esto, atenciones, pruebas, no solo la misma ley. Ya eso se está reflejando en esos niños, ese presupuesto. Sí, nosotros tenemos un POA asignado para todo lo que es materiales, los entrenamientos, y todo aquello está contemplado en el presupuesto del ministerio. También las articulaciones con el CONADIS, que ahí es muy importante. Ahora en septiembre vamos a hacer una jornada de evaluación para los que no han entrado, porque nos interesan mucho los niños que no están escolarizados, que sabemos que son muchos, pero no tenemos el número. Exacto. Entonces, esa jornada la vamos a realizar ahora en septiembre, se va a avisar la fecha, para que junto con el CAI y con el CONADIS, nuestro equipo de la Dirección de Educación Especial va a apoyar en esas evaluaciones, esa confirmación de diagnóstico, para asignarle también ese apoyo que el gobierno aprobó. Los niños con alguna condición de discapacidad, no solo autismo, tienen una asignación son un promedio de 6,000 pesos, que uno diría no es mucho, pero hay familias que nos han dado las gracias porque con eso pueden comprar sus medicamentos. Claro. Y puede el niño estar tranquilo y de esa forma llegar a las escuelas. Sí. Por eso le decía que 28,000 me parecía un número bajo, ¿verdad? No, y no es bajo porque uno solo vale por 10. Claro, yo le dije eso mismo anteriormente, pero no me estoy refiriendo al tema individual, sino en temas de porcentaje. Tenemos 2 millones de estudiantes y tenemos 28,000 con programas especiales. Debe haber muchos más alumnos, o no alumnos, o jóvenes que no están en la escuela, que están en esa condición y no han podido entrar. Usted dio un toque muy importante de los jóvenes. Había un límite de edad en cuanto al CAI, que solo es hasta 12 años, el sistema educativo regular hasta los 18. Nosotros hemos hecho una especie de proyecto que tiene que ver con la transición a la vida adulta y laboral. Ya en Moca y en Santiago hicimos un piloto y nos dio muy buen resultado, donde esos jóvenes aprenden un oficio y las empresas los van recibiendo. Perfecto. Aquí en Santo Domingo hicimos la primera escuela laboral para autismo, está a 4 minutos de La Victoria, se llama Escuela La Virgen. Allí hicimos ya una primera experiencia, vamos a decir, y nos apoyó en este caso Infotec,
y ya se graduaron 27 jóvenes aprendiendo un oficio como decoración de calizos, ellos trabajan hortalizas, todo lo que signifique que ellos tengan autonomía lo estamos propiciando para que el niño no se quede en el aire cuando salga de la escuela. Son útiles. Son útiles y sobre todo le va a dar calidad de vida a ellos y a sus familias. Correcto. Pero en esa ordenanza también agregamos, que yo creo que es muy bueno decirlo, unas aulas hospitalarias para atender a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Cuando están en crisis. Cuando hagan crisis y cuando están internos, para que se les siga inclusive su currículo educativo, para que tengan ese apoyo. Ya hemos articulado. También a un paciente interno de algo normal de salud, hay que tratarlo diferente si es especial. También que no se caiga su año escolar porque está interno, porque pasó un accidente o que le pasó, Dios libre, ¿verdad? Una situación. Ahora, profesora, yo estaba haciendo unos números aquí, mire. Cuando uno calcula 28,000 personas, Terrera, a ti que te gustan los números, 28,000 niños, y tú lo pones a 20,000 pesos mensuales, que hay que darle las 3 comidas, el transporte, el profesor, los 6,000 pesos que menciona la profesora. Suponiendo que tú te encargues de ello, la tanda extendida, que sabemos que le cuesta como 9,000 al Estado, esos son 560 millones de pesos, son 7,000 millones al año. Solamente los 28,000 niños del sistema. Imagínate de qué estamos hablando. No, desde el punto de vista del presupuesto sí es un dinero. No, pero es mucho. Tú estás hablando de mucho para el país. Sí. Porque pero ustedes estaban en el programa anterior hablando de enfermedades mentales. Sí. Muchas de esas personas que ustedes ven en la calle, si hubiesen sido tratados en la escuela y con esos apoyos que se están brindando ahora, estuviera reducida esa brecha. Y a eso es que estamos apuntando. Eso que decía de lo que va a ocurrir en septiembre, esa jornada de evaluación, obtener ese diagnóstico de cada uno de esos estudiantes. ¿Le van a hacer un examen especial? Es una evaluación especial, claro. Vamos a cruzar instrumentos de evaluación para ver qué discapacidad tiene. Sabiendo qué discapacidad tiene el muchacho, puede ser grande también, entonces vamos a saber qué apoyo requiere. ¿Y cuál es la idea? Es reducir esa brecha. Y yo siempre he dicho, ahí se reduce la pobreza, porque una familia que la madre no puede trabajar porque el niño tiene una discapacidad, va a poder subsistir y sobre todo calidad de vida. Sí, pero precisamente con respecto a los mecanismos de evaluación, precisamente del desempeño de esos jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, vamos a decir, o de condición, ¿son pruebas distintas para medición de resultados de las del resto de los estudiantes? O sea, ¿qué consideraciones se tienen para llegar a evaluar su desempeño al final de cada curso? Lo primero es que todo estudiante que entra al sistema educativo tiene una evaluación diagnóstica. Ajá. Se debe saber cómo viene el estudiante, de dónde viene, inclusive hasta dónde vive es importante y con quién vive. Sí. Entonces, cuando hacemos una aplicación de instrumentos que son diferentes para saber si tiene autismo, si el niño es ciego o es sordo se nota, como dicen en el Cibao, a leguas. Pero cuando el niño tiene un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual o un trastorno específico del desarrollo, un TDAH que es de atención e hiperactividad, ese déficit se descubre o se confirma con un instrumento de evaluación, cada uno tiene sus nombres, y tan pronto tenemos el diagnóstico, sabemos qué especialista lo debe tratar. Y ahí entran los psicólogos clínicos, un neurólogo, todo el equipo que va a apoyarnos para que el niño dentro de ese espectro pueda ser tratado en una escuela. Profesora, el tema de la interacción con las redes y esto hace que uno reciba muchas preguntas. A ver cómo interpretamos esto. El sistema tiene 2 millones de muchachos en el sistema de educación pública. Ustedes han identificado 28,000 que ya son educación especial. Y dentro de todo esto, ahora van a hacer una evaluación para identificar los que tal vez esos maestros que son parte de educación especial ven los muchachos y los identifican y ahora lo van a evaluar para ver si tienen autismo, si tienen qué tipo de educación necesitan. Perfecto. Pero hay muchos padres en todo el país que pueden entender que sus hijos tienen algún tipo de trastorno y no lo han identificado, no se han evaluado.
¿Cómo lo debe de hacer el padre al revés o el profesor de esa comunidad en la frontera, de una escuela en la frontera, que diga, pero este niño está viniendo a clase, pero yo lo noto con cierto trastorno? Esa identificación, ¿qué pueden hacer los padres? Sí, desde que tiene una señal de alerta, le llamamos a eso. Nosotros como padres nos damos cuenta si el niño tiene alguna diferencia con el hermano. Esa señal de alerta, el docente generalmente la detecta en el aula. Se notifica al Centro de Atención a la Diversidad. Nosotros tenemos en las 18 regionales del país, en la frontera, en Asua, nosotros tenemos, o sea, que abarca todo ese territorio, una persona o un equipo multidisciplinario que se llama CAT. CAT quiere decir Centro de Atención a la Diversidad, donde se identifica esa señal de alerta, se le aplica esa evaluación y allí podemos confirmar qué discapacidad tiene, si la tiene. Y si lo que es un trastorno de aprendizaje, por ejemplo una dislexia, que es una dificultad para la lectoescritura, es diferente a una discapacidad. Entonces por eso, determinando su diagnóstico, podemos saber qué profesional le va a atender y en qué centro lo vamos a incluir, o es en un aula específica o va a un centro regular. Bien, finalmente, profesora, cuando se habla de ese compromiso que tiene el MINER con la educación inclusiva, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la ley nos pide, y es lo que hacemos, a que cumplamos con ese rol de acceder, o sea, el niño debe acceder a la escuela, que tenga esa permanencia, pero sobre todo ese aprendizaje dentro del sistema educativo. Para eso estamos, para propiciar los apoyos. Ahora entregamos a las regionales del país, a las 18, materiales accesibles que van a ser utilizados en las aulas para que el niño pueda aprender. Y todas esas articulaciones que hacemos, que es algo importante con el CAI, con el CONADI, con el Servicio Nacional de Salud, inclusive con SENASA para que nos apoye con los medicamentos. Estamos trabajando todas esas articulaciones para garantizar lo que nos pide tanto la ley como el reglamento, en lo que corresponde a educación especial. Bien, vamos a agradecer a la licenciada Lucía Vázquez Espinola, directora general de Educación Especial del Ministerio de Educación de la República Dominicana, su participación, y decirle que puede el Ministerio de Educación, en lo que tiene que ver con la educación especial, contar con todos nuestros programas y nuestros medios para poder promover la inclusión y sobre todo lo que tiene que ver con la educación especial, que tanta falta hace nuestro país en este momento. El mismo Andrés y nosotros tenemos años a través de Síntesis haciendo programas semanales de educación especial. Recuerdo que en ese momento era parte de nuestro programa Nina Rodríguez, que creo que en un momento ocupó la posición de directora de educación especial. Pero lo importante son los muchachos, son los niños, sí. Y ayudar a esos padres con esos tratamientos. No, y yo quiero, doctora, felicitarle de verdad por ese trabajo. Usted hace, además su presentación, usted lo ha hecho muy bien y tiene el dominio realmente del tema. Y ojalá le deseamos lo mejor de los éxitos. Gracias. Para que este programa siga avanzando y siga recuperando niños que están en esa condición para realmente poder insertarlo en la vida normal. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes.